Bueno, pues vamos a dar un paseo rápidamente por los principales resultados de la Sexta Comunicación Nacional. Bueno, esta es la Sexta Comunicación. Aquí está el índice, que es más o menos el índice que se tiene en general para todas las comunicaciones internacionales de todos los países, con distintos matices, pero en general son las circunstancias nacionales, que se hable de mitigación, de adaptación, de economía, que se hable de los impactos del financiamiento, y de la investigación que hay en el país y de la formación y sensibilización que se hace entre el público. Empezamos un poco por las circunstancias nacionales. Aquí, bueno, se relatan una serie de cuestiones generales sobre las características del país, que no viene al caso repetirlas aquí, pero sí recordar el lugar que tiene México en las emisiones globales contabilizadas. Cuando vemos este ranking en donde México pasa del 12º al 13º, ha llegado a estar en el 14, pero casi siempre se ha movido entre el 12 y el 13, se refiere solamente a las emisiones por combustibles fósiles. Es a las que se refiere este ranking que se hace entre los países. Y bueno, sí tenemos un 13º lugar, lo cual es un lugar pues importante, estamos entre los 20 primeros países emisores, pero no hay que perder de vista que los 10 primeros países tienen el 66% de las emisiones globales. O sea, hay diferencias a pesar de todo de bastante magnitud. Las respuestas que ha dado México desde el inicio, yo siempre relato que el principio de la concientización del cambio climático en México fue por el lado académico, fue por el lado de la ciencia, pero el gobierno retomó muchas de estas preocupaciones, entramos a la convención y pues llegamos a un desarrollo que es lo que ponemos en esta comunicación porque lo distingue de la quinta, y es que pues ya en octubre de 2012 entró en vigencia la Ley General de Cambio Climático, que fue la segunda ley en el mundo sobre cambio climático, la primera fue del Reino Unido, y con esto se logró un arreglo institucional para afrontar el tema. Y esto, aunque pareciera ser una cosa o administrativa o nada más organizacional, realmente, y lo hemos constatado con los países que hemos tenido que hablar y que trabajar, con los que hemos tenido mucha colaboración, que nos da una gran ventaja el tener una estructura institucional que permita hacer programas transversales, que facilite incluso en cuestiones de movimiento presupuestal y cosas de este estilo, pero sobre todo de organización y de abarcar los distintos niveles, órdenes de gobierno, el tener un marco institucional adecuado ayuda mucho. Esto no garantiza, por supuesto, que se hagan las cosas, ni garantiza que se lleven a cabo los programas, pero lo facilita, se tiene ya la trama para hacerlo. Entonces, esto es una de las cosas que vienen. Aquí es un esquema que seguramente ya conocen del Sistema Nacional de Cambio Climático, que finalmente en estos años ya quedó totalmente constituido. Todas las partes ya tuvieron una participación y quedaron constituidas. E incluso el INEC, que es el brazo científico técnico de este sistema, tiene una coordinación de evaluación de políticas públicas en cambio climático, también se constituyó y también tuvo ya sus primeras evaluaciones que se presentan en la comunicación y que, bueno, se han presentado en México. La ley, la estrategia de a 10, 20 y 40 años, la estrategia de medio siglo, se presentan también. A nivel subnacional se hace un recuento de las entidades federativas que tienen un programa especial de atención al cambio climático. Hay 30 que lo tienen, 23 tienen una ley estatal en la materia,
y 6 modificaron su ley ambiental para incluir algo que tiene que ver con cambio climático. Hay 25 estados de la República que cuentan con inventario de emisiones. Con eso se está trabajando todavía mucho en la parte técnica y metodológica, pero cuentan por lo menos con uno. Les decía que otra de las cuestiones, de los avances importantes que se recogen en la Sexta Comunicación es la evaluación de las políticas públicas. Y sobre todo lo que pensamos que en lo que contribuimos como México en la comunicación, informando sobre esta evaluación, es que hacemos hincapié en que la evaluación que se hace ni es una auditoría, ni es una cuestión de punitiva, de buscar que se cumplió, que no, sino es una evaluación que se hace tratando de seguir los avances del conocimiento también, porque muchas veces puede ser que hayamos acordado ciertas políticas que resulta que ya no tienen que ver con el avance del conocimiento o que no están funcionando porque ahora tenemos mejores mecanismos. En fin, hay muchas posibilidades que dan y que nos permiten una reconstrucción continua de las políticas de manera que se adecúen al contexto que estemos viviendo y a los cambios del proceso. Finalmente, el cambio climático es un proceso y el tener políticas públicas que sean totalmente rígidas y que no se puedan cambiar no tiene mucho sentido. Entonces, hicimos una evaluación que se entregó el año pasado, como dice la ley, se le entregó primero, se presentó ante la SIC y después ante el Congreso, tanto ante senadores como diputados. Se presentó esto para hacer recomendaciones. En la ley dice que las recomendaciones son vinculantes, entonces esto tiene mucho sentido. Aquí les hacía hincapié en que no era una auditoría porque aunque aunque evaluamos a 2 instrumentos centrales de la política de cambio climático que tienen que ver con los recursos, o sea, finalmente hay que ver por dónde está para seguir los proyectos, pero no para calificar nosotros su uso, sino que lo que evaluamos fue el diseño, los procesos y los resultados de la aplicación del anexo transversal de cambio climático que lleva Hacienda. Y también en ese sentido se hicieron muchas recomendaciones a cómo se formula, cómo se diseñó, y pues con todos los hallazgos que ustedes habrán oído, hemos hablado de esta evaluación que hicimos también para el programa especial de cambio climático. Estos programas son sexenales, los anexos son anuales, y entonces hicimos la evaluación de todos los últimos años del anexo transversal y de lo que iba hasta ese momento del programa de evaluación de cambio climático. Al ser los 2 principales instrumentos, de lo más importante que se encontró fue que la asignación de recursos, a pesar de que el anexo era con el nombre de cambio climático, no siempre respondían a criterios de cambio climático, podía ser que no tuvieran mucho que ver, no había relación en algunos casos, bueno, entre las políticas que se perseguían y los procesos que se habían llevado a cabo. Entonces, pues era muy difícil que se alcanzara el objetivo. Entre los 2 principales instrumentos que tenemos para las políticas de cambio climático, no había interacción entre ellos, no necesariamente los proyectos que tiene el PEC estaban financiados por el dinero que da el anexo. En fin, había algunas cosas que, lejos de que el interés fuera a ponerse a buscar culpables y todo, reconocemos que estamos empezando en este tema, que hay cosas que hay que estar revisando continuamente y afinarlas a tiempo. Y eso fue y se presenta en la Sexta Comunicación, y hay gran interés, sobre todo a nivel de Latinoamérica, por conocer estas experiencias de evaluación. Ahora estamos en la segunda etapa y de hecho esta reunión que les decía que se lleva a cabo esta tarde aquí de manera paralela con presidentes municipales, con autoridades municipales, es porque estamos haciendo la evaluación de políticas de mitigación y de adaptación, concentrándonos en 6 estados y 18 municipios,
como piloto. Y se está trabajando generación de energía eléctrica, que es básicamente federal, transporte, que es estatal, y residuos sólidos urbanos, que es municipal. Entonces, es también una evaluación de cómo van conectando los distintos órdenes de gobierno este tipo de políticas y qué se hace en cada uno de ellos. Esta evaluación estará lista en noviembre y la entregaremos antes de que finalice la administración. Y también en estos municipios se está llevando a cabo, junto con el atlas que tenemos que les van a presentar ahora de vulnerabilidad, un análisis de cómo los datos que ellos tienen con los que nosotros tenemos casan. Entonces, bueno, pues vamos a ver, se van a analizar los resultados con las autoridades ambientales, y no sé si a los que estén interesados en el tema está abierto también, no es solo para los presidentes municipales, Marco. Que sí, todas las autoridades estatales y municipales pueden estar, aunque no sean de los estados que se trata. Entonces, bueno, pues otra de las cosas que se presenta en la sexta comunicación es nuestro inventario de emisiones, nuestro inventario nacional de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, que se presenta actualizado. Este inventario tiene pues la característica de que hemos logrado ya tener las últimas metodologías, utilizar todas las metodologías más recientes del IPCC. Es un inventario que utiliza ya factores de emisión que han sido construidos en México, ha pasado por todas las revisiones internacionales que se deben de pasar. Tienen que saber ustedes que realmente es una revisión muy estricta la que se pasa a nivel de convención para validar los inventarios, y el nuestro ha sido pues totalmente validado, ya pasó todos los filtros y ahora lo presentamos en nuestra comunicación nacional, junto con una actualización del reporte de emisiones que se tiene que hacer cada 2 años. Es el segundo que se presenta en México, de acuerdo a cómo lo están presentando en todo el mundo. Vamos totalmente al corriente en eso. Aquí lo que cabría destacar para que ustedes conozcan, bueno, uno es las emisiones que tenemos, los 683 millones de toneladas de CO2 equivalente, en donde la mayor parte va por transporte y generación de energía eléctrica, y bueno, con distintos procesos también solamente industriales. Cuando nos preguntaban ayer que les sonaba muy bajo industria, lo que pasa es que mucho de lo que está en energía y en generación de energía eléctrica también tiene que ver con actividades tanto industriales como residenciales y comerciales. Hicimos, como se tiene que hacer con los inventarios, que son dinámicos y son móviles, ya que estarlos revisando, hicimos recalculamos de 1990 a 2015 con todas las nuevas metodologías, y ahí encontramos que hubo de 1990 a ahora un aumento de emisiones en nuestro país del 54%, y con una tasa de crecimiento medio anual de las emisiones de 1.7. Después lo fuimos haciendo por quinquenios para poder más o menos darnos idea de en qué casos había más o menos aumento de emisiones. Y bueno, tenemos todos los datos y los presentamos. Aquí solamente les enseño el último, que es de 2010 a 2015 aumentó de 4% con respecto al anterior, al quinquenio anterior, pero tuvo una tasa de crecimiento media anual más baja, fue de 0.8%. Esto, bueno, si bien está bien que haya bajado, necesitamos que baje mucho más y necesitamos pues todavía seguir trabajando mucho sobre esto, pero es un buen dato. Aquí hay un punto que me interesa mucho comentar, y es la franja de abajo, que corresponde a las capturas de dióxido de carbono por parte, bueno, de gas de efecto invernadero por parte de los ecosistemas naturales, de los bosques. Ahí reportamos toda la categoría que tiene que ver con permanencias de bosques, con restauración de ecosistemas. Realmente es muy importante, son 148 millones de toneladas que retiramos de la
atmósfera, lo cual es un potencial muy alto y nos está marcando lo que debe de ser también una política ambiental. La restauración de ecosistemas, la conservación de bosques, ahora en esta sexta comunicación, y no está incorporado en ese cálculo, que seguramente ayudará más, pero agregamos un estudio sobre el potencial de captura de carbono por parte de de carbono azul, o sea, por los ecosistemas marinos y costeros. Entonces, esa parte del inventario creo que nos da a la sociedad muy buenos argumentos para una política ambiental mucho más sólida, más fuerte en términos de conservación de ecosistemas y restauración de ecosistemas y política forestal. Esto es una gráfica que ya conocen, es cuando podemos contar, cuando tenemos un inventario mucho más confiable, pues podemos hacer compromisos de acuerdo a los distintos sectores que fuimos encontrando que tienen oportunidades de reducción. Aquí está la ruta de compromisos, es la que está abajo, la verde, y la otra es pues la línea base de si no hacemos nada, cómo estaríamos en esto, y está clasificado por sectores. Pues esto ya se los comenté, pero tenemos también, bueno, nada más como para resumir esta parte, México se comprometió a reducir el 22% de gases de efecto invernadero, de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la línea base 2013-2030, y en la estrategia de medio siglo, y de acuerdo también a como lo dice la Ley General de Cambio Climático, se da un escenario de reducción de emisiones de 50% para el 2050. Entonces, bueno, ¿cómo se va a hacer todo esto? También se pone en la sexta comunicación y también tiene, pues, evidentemente partes nuevas. Para poder hacer esta reducción que se prometió, se tenían que hacer pues, el análisis de las rutas tecnológicas. ¿Cómo vamos a hacer esos cambios? No es solamente una cuestión de voluntad, hay que tener en cuenta tecnologías, hay que tener en cuenta financiamiento, hay que tener muchas cosas en cuenta para poder hacer esto. Se analizaron 7 sectores, los que ven ustedes ahí, y bueno, lo que tenemos en esto se presentan también en la sexta comunicación. Como se va a presentar cada uno de estos en estos días, no me voy a detener mucho, es solamente una vista de pájaro, como se dice, pero se vio que hemos reducido en el periodo 2013 a 2017, de acuerdo a todas algunas de estas tecnologías que se han podido cambiar, y en 70.23 millones de toneladas con respecto a la línea base que teníamos en 2013. Aquí no estamos incluyendo, decidimos poner solamente, y por cuestiones de transparencia, porque estamos convencidos de que los reportes tienen que ser para que realmente evaluemos cómo vamos y no para estarnos complaciendo a nosotros mismos, poniendo cantidades que nos gusten. No pusimos otras que no fueron hechas directamente con el propósito de reducir emisiones, pero tenemos muchas otras medidas contabilizadas por ejemplo, de eficiencia energética, de reducción de fugas, de todo esto, que no fueron hechas para eso, pero que evidentemente también nos reducen emisiones y lo tenemos contabilizado. Pero a la sexta comunicación solo presentamos lo que fue hecho con ese fin. También se constata y se pone como en algunos casos las normas que se van pudiendo aplicar o poner en el caso de transporte ayudan a desincentivar el uso de algunos combustibles o unos elementos, y ayudan también a esto. Como normativamente también por el lado normativo también se puede ayudar. Y bueno, en la industria eléctrica hubo una gran cantidad de cambios, y no estaban cuando se hicieron los compromisos, no estaba la reforma energética cuando se hicieron los compromisos. Sin embargo, se agregan algunos puntos que han tenido que ver, por ejemplo, con una posibilidad de aumento de las energías renovables.
las subastas que se hicieron en la industria eléctrica permitieron que se tenga un mayor acceso a la energía solar, que fue de las que más llamaron la atención. También una parte muy importante y que pensamos que tiene que ser incluso parte de nuestra cultura, lo tenemos que meter en nuestra cultura, porque en este tipo de temas, bueno, muchos otros, pero en este tipo de temas en los que va la supervivencia de por medio, no podemos estarnos engañando solos. Entonces, el tener métodos, sistemas de medición, reporte y verificación, el que podamos tener los datos y saber que los datos son buenos. Todos los que hemos trabajado en investigación en este país, sabemos que el principal problema de las investigaciones es tener los datos. Nos llevamos más tiempo en hacer eso que en poderlos analizar y ver todo, es buscar el dato. Y después de tener el dato, que ese dato sea cierto, que sea verificable, que esté validado. Entonces, esa ha sido una preocupación en el INEC, de poder propiciar estos sistemas de medición, reporte y verificación, y pues lo estamos teniendo a distintos niveles. Por ejemplo, con el Registro Nacional de Emisiones, el que ya tenemos mucho avance en el desarrollo, junto con esto lo lleva Semarnat, y los organismos de certificación que lleva Profepa, que ellos lo están haciendo. A nivel subnacional estamos haciendo de la misma manera que estamos trabajando con unos estados en evaluación, estamos trabajando también con otros estados en los sistemas de MRV, los que han estado listos y están dispuestos a hacerlo. Estamos trabajando con 5 entidades y también se ha fortalecido el programa especial de cambio climático con un sistema de MRV que pueda checar que los datos, la información y todo sean validados y tengan la verificación necesaria. Esto también es algo que ponemos en… Ay, no. Gracias. Sí. Bueno, entonces rápidamente tenemos también instrumentos transversales de mitigación. No me voy a detener, los van a ver con detalle, pero que se han construido en esta época y que se reportan a la comunicación. Les decía que tenemos un potencial de mitigación muy alto en términos de ecosistemas marinos y costeros, y se presentan también estudios de acidificación para analizar los impactos de la captura en el dióxido de carbono. En términos de la economía y de la economía del cambio climático y de la… y de los costos, porque así como tenemos que hacer una ruta tecnológica, de cambio tecnológico, tenemos que hacerla de lo que nos va a costar. Y para esto, además, para hacer estos costos que tendría la mitigación, tuvimos reuniones, unas mesas de diálogo público-privado con todos los sectores, llevando no solamente a los sectores que están adecuados y a los especialistas en términos científicos y tecnológicos, sino también a entidades financieras para que les explicaran cómo se pueden financiar estos cambios. Y fue un encuentro muy interesante. Pero del análisis que hicimos de 30 medidas que inicialmente se comprometieron cuando comprometimos el 22% de reducción, haciendo el análisis de esas 30 medidas que ya las estamos actualizando y que incluso hay unas que vemos que pueden ser mucho mejores, que pueden ahorrar más emisiones, haciendo esas 30 medidas, vimos que el costo sería de 126,000 millones de dólares entre 2014 y 2030 acumulado, y que se podrían reducir. Pero no solamente eso, sino de lo que presentamos en estos estudios y que también hemos estado hablando mucho con otros países de América Latina que les han interesado nuestros resultados, vemos que el hacer estos cambios en energía eléctrica, que son los más rentables, en transporte, bueno, hay varios ahí, otros que son menos rentables, pero también convenientes, nos lleva a tener beneficios económicos. O sea, podemos tener económicamente beneficios de hacer estos cambios y además tener las reducciones que hemos comprometido. Trabajamos también, lo metemos, me voy a ir muy rápido ya, porque lo van a ver con detalle, en cuestiones de ciudades sustentables bajas en carbono.
Tenemos una población, ha cambiado la curva, lo ven claramente ahí, cómo tenemos a la población, cómo ha aumentado la población urbana con respecto a la población rural. Y que evidentemente es en donde se van a dar los mayores gastos. Se presentan en economía del cambio climático, también cuestiones de agricultura, de salud, de turismo. Se presentan distintos escenarios en donde cómo aumentaría la temperatura o en qué momento alcanzaríamos el umbral de aumento de temperatura si seguimos con un escenario de no hacer nada o de seguir como estamos, y con escenarios de política en donde básicamente el cálculo que se hizo, y se los van a presentar hoy mismo, así es que no me detengo a ello, es si se aplican las contribuciones nacionalmente determinadas en todo el mundo, que a pesar de no ser suficientes para las metas que queremos, sí hacen una diferencia con respecto a no hacer nada. Esto lo tenemos, los escenarios, bajo escenarios de inacción como está, de vulnerabilidad y adaptación, hay muchos elementos que presentamos nuevos y que tienen la virtud de que nos preparan tanto nacionalmente como pues siguen esta tendencia a nivel internacional de darle cada vez más importancia a la parte de adaptación. Les presentarán dentro de un rato el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático, que es muy importante que contemplen ustedes, ya se los comentarán, pero que no se trata, sobre todo se los digo porque las preguntas de los periodistas siempre son, a ver, ¿cuál es el municipio más vulnerable? ¿Cuáles son los que están peor? Y el Atlas no se trata de eso, es casi una autoevaluación. Sí tenemos que ver cómo están, pero como son vulnerables a diferentes cosas, es muy diferente decir cuál es más que otro. Unos serán más a deslizamientos, otros más a inundaciones, tal vez hay otros a fuego, cuando hay sequías. Es muy difícil decir esto. Entonces lo importante es que sea un elemento de análisis y de acción, que es para lo que es este Atlas, que además tiene que moverse, ¿no? Aquí están algunas de las amenazas climáticas que se amenazan, que se amenazan con presentárselas en un ratito. La clasificación de medidas de adaptación, algunas acciones y medidas de adaptación que se han llevado en distintas instituciones del gobierno federal. Los colores corresponden al tipo de acción que se realizó, ya lo podrán ver con calma, pero pues bueno, sí hay muchas acciones que se han realizado con esto y se reportan en la Sexta Comunicación. Tenemos una parte que es muy novedosa, digamos, en las comunicaciones, pero que es apenas un esbozo. No podemos decir que en ya lo pudimos trabajar como queríamos, es mucho más complicado de lo que pensamos dilucidar de dónde vienen todos los financiamientos externos y a dónde van, incluso los internos, y no es por otra cosa, bueno, no sé, lo que nosotros revisamos tiene que ver solamente con las clasificaciones, cómo está definido, cómo está puesto, por si a veces aparecen cantidades muy grandes que para México por parte de algún gobierno, de una agencia internacional, pero resulta que ahí están contabilizando todo lo que le pagaron a sus expertos y ese dinero realmente nunca entró a México. Y sí, por supuesto, sirvió en especie, sirvió a lo que se haya hecho de trabajo, con toda seguridad fue de utilidad, pero tratar de revisarlo de manera contable no necesariamente es la manera. Nos ha pasado también mucho que como hay mucho dinero en cambio climático a nivel internacional, llegan muchísimas agencias con los presidentes municipales, con las autoridades estatales, a ofrecerles, hacerles sus planes de acción climática y todo. Y bueno, pues se les firma, les dan un plan que se hizo, nadie sabía exactamente cómo, ahora ya lo sabemos, pero y entonces esto también se contabilizaba cuando realmente no llegaba prácticamente nada de ese dinero a los municipios. En ese sentido sí tomamos medidas, las ponemos allí en la Sexta Comunicación, de hacer lineamientos para que quien fuera que quisieran y que decidieran que les hiciera su estudio, tenía que tener ciertos lineamientos que forzosamente cumplieran. Y en la condición casi cero, la número 1 que tenían que tener es que la comunidad estuviera enterada, participara y discutiera en la elaboración de los planes. Entonces esto también se pone ahí, es un primer acercamiento. En investigación y observación esperamos que se hable aquí más de esto, tenemos algunos datos
que todavía de los que estamos trabajando. Hay redes temáticas, ha aumentado mucho el tema, tenemos más autores en el IPCC, hay cosas que van, y en los reportes especiales y en el reporte que va a haber, estas cosas son buenos indicios, pero tenemos que discutir más sobre este tipo de temas. El gran paraguas que nos da en términos tanto de investigación como de acción, los ODS, es algo que se considera también en la Sexta Comunicación, porque nos da objetivos comunes, tanto a nivel de academia como a nivel de sociedad, a nivel de sector público y privado, nos da un gran paraguas para tener metas comunes entre las cuales puedan haber tanto acciones como estudios, como proyectos que vayan hacia cumplir esos objetivos. Finalmente, la parte de educación, formación y sensibilización, presentamos cosas que se han hecho, ahora les hemos comentado algunas. Nos da mucho gusto el que UNICEF, un trabajo que estamos haciendo con UNICEF desde 2016, que es el primero que hace en Latinoamérica sobre cambio climático, estamos entrando ya también a la parte de trabajar con niños. La página de país, que la vamos a presentar en octubre y que esperamos que se quede lista y que tenga larga vida, pues tiene también ya reúne mucha de la experiencia del país, de distintos sectores, para poder tener una información adecuada y pues muchos materiales de difusión. Entonces, bueno, la Sexta Comunicación finalmente es algo que esperamos que le sea de utilidad a toda la comunidad que trabaja en cambio climático, a todos los que se acercan a ella, que puedan saber en qué cosas vamos avanzando, en qué cosas no hemos avanzado, conozcan las limitaciones, sepan qué posibilidades, qué potencialidades se vieron en este estudio integral. Hay muchos estudios que en lo particular podrán entrar a más temas, pero la Sexta Comunicación lo que pretende es presentar de manera integrada distintos sectores, distintas actuaciones, es presentar qué estamos haciendo a nivel muy general en México en cambio climático, cómo nos está tocando y qué perspectivas tenemos para hacerlo. Entonces, pues esperemos que la consulten. La primera versión, se los comenté, va a estar lista el próximo lunes. No, me dijo que no dijera el lunes porque vamos a acabar el viernes. En la próxima semana, en algún momento ya la podemos subir solamente en texto y ya después estará la versión editorial terminada. Pues muchísimas gracias y que sea una magnífica reunión. Gracias.